El holandés errante, por Eve Watt. Había una vez un holandés que era tan, pero tan viajero que casi no tenía ropa como para quedarse quieto en un lugar. Llevaba siempre sus pantalones cortos, sus gruesas sandalias irrompibles. Antes los holandeses llevaban zuecos, pero después se modernizaron y usaban sandalias, pero hacían igual que antes un ruido pesado al caminar. Anteojos de sol y una linterna para iluminar perfectamente cualquier cosa que viera, ya fueran bichos, vidrieras, baldosas del suelo. Eso y mucho más cargaba en su pesada mochila que llevaba a la espalda, por los campos y ciudades del mundo. Y ya había recorrido tanto mundo que conocía a los canguros de Australia, la ballena de nariz de botella de Alaska, las costumbres de los nativos de Bali y las tumbas de los faraones. Y cuando se reunía con sus amigos viajeros para reunir información le preguntaban a él, porque era el que tenía las guías de los países mejor ordenadas por orden alfabético. Él a veces ni lo decía, pero cuando nombraban un lugar pensaba, allí estuve, o allí estuve 3 veces. Se callaba porque no quería pasar por alguien que supera a los demás. Pero ahora por primera vez en la vida le había agarrado una vacilación. No sabía a dónde ir. Desplegaba un mapa enorme en su habitación, tan grande como la misma pieza, y después de mirarlo era como si hubiera viajado. ¿A dónde iría? Al Polo Norte, pero ahora era invierno. A África de nuevo, para ver animales nuevos, pero en África era verano. A las islas Fiji, sí, pero más adelante. Más arriba, más abajo, más adelante, allí ya estuve. Nunca se había sentido entre todos esos mapas que se supone sirven para orientar. Finalmente ofuscado, y cuando estaba ofuscado decía Hans Tribaus Makassen, tiró una moneda. Si cara, al norte, si seca, al sur. Le salió el sur y estuvo a punto de hacerse trampa a sí mismo tirándola de nuevo, pero como era muy honesto y respetuoso de lo que marcaba el destino, aunque pensara que era un desatino irse así, se fue a la Argentina. Allí nunca había estado, y le encantó encontrar un lugar nuevo para descubrir. Cuando llegó a la calle Florida, había gente que iba en una dirección y otra volvía por la contraria, en una ruta de doble mano. Por momentos se perdía, tropezaba. La calle estaba llena de bancos con la cotización del dólar y él quiso cambiar dinero. Pero el empleado del banco no entendía el inglés de él, que se llamaba Goran Schikendance. Y Goran no entendía bien el inglés del empleado. Vinieron 3 o 4 empleados más para ver qué decía, y cada uno entendía una parte. Uno entendió que quería ir al baño, otro que buscaba un hotel con baño privado, un tercero se desentendió. El pobre Goran la embarró, porque charla va, charla viene, le preguntaron cómo se llamaba y él dijo Juan Pérez, que figuraba en su guía como un nombre muy frecuente en Buenos Aires, porque había observado que cuando decía su verdadero nombre se asombraban. Cuando dijo Juan Pérez todos se echaron a reír y uno oyó que uno le decía a otro, no gastes pólvora en Chimango. Los empleados no le dieron bolilla y él se puso a mirar en su diccionario. Chimango, pájaro propio de las pampas. ¿Dónde estaba el chimango en esa conversación? ¿Por qué hablaban de chimango si él iba a cambiar de dinero? ¿Por qué no se debía gastar la pólvora? Atolondrado por esos pensamientos, le preguntó a una chica que pasaba por la calle Florida el nombre de una calle que no figuraba en la guía. La chica era muy elegante, muy bronceada, con cara de experta en todo. Lo miró por el rabillo del ojo con frialdad y le dijo, ni idea. Y más se confundió cuando llegó a la esquina de Bartolomé Mitre y Florida. Ahí había unos peruanos que tocaban música del altiplano bastante bien. Al lado un cartel que decía, eliminemos las listas sábana. Y enfrente, sin escuchar la música y dándole vuelta a las listas sábana, un montón de gente golpeaba con martillitos la puerta de un banco diciendo, ladrones, asquerosos. Cada grupo tenía su público distinto, como una especie de feria. Junto a los peruanos, una señora bailaba por su cuenta un balsecito. Un hombre que estaba a su lado dijo, refiriéndose a los peruanos, «Pararse a mirar eso». Goran no dijo nada, por las dudas, pero otro hombre que había escuchado el anterior dijo, «Ese hombre es un boludo». Tenía que mirar en el diccionario qué significaba boludo y lista sábana.
y así, entendiendo tan poco, se dirigió a su hotel. Cuando entró a la habitación del hotel, las ventanas estaban cerradas, tapiadas. Si algo no podía soportar Goran, eran las ventanas tapiadas. Entonces dijo: Hans, Ribaus, Makasen, y estuvo a punto de un ataque de furia, pero después le agarró como un desánimo y se decía: ¿qué hago yo acá? ¿Quién me mandó venir acá? Y cuando estaba así por el mundo, lejos de su casa, se acordaba de su perro Uga. Con su perro, todo hubiera sido distinto. Pero como eso le había pasado muchas veces, sabía que el primer día en que uno llega a un lugar no es como nosotros. El primer día todas las cosas parecen desconectadas entre sí, como si tuvieran aristas filosas, y a medida que pasan las horas y los días, esas aristas se van armonizando. Eso era lo que más le gustaba de los viajes. Al tercer día, hasta el mismo cielo de un lugar, que al principio parece raro y desconocido, después se vuelve amistoso, como si dijera: soy el mismo cielo que cubre toda la tierra. Ay, si él pudiera tener un perro en Buenos Aires. En la India le dejaron tener un perro, un loro y un mono, pero cuando observó bien al conserje del hotel, se dio cuenta de lo improcedente de su deseo. El conserje tenía sus bigotes y su cabello teñidos de negro, y el teñido lo hacía parecer enojado. Entonces se largó a la calle con su mochila chica, llevaba 3 bolsas dentro de su gran mochila, y se fue a comer a una cafetería donde servían café, comidas, bebidas, y mientras comía se puso a escuchar las conversaciones de la mesa de al lado para aprender bien el castellano. Uno decía: y sí, el día está jorobado. El día jorobado. Buscó en su diccionario y decía: joroba, promontorio propio de los camellos. ¿Cómo el día puede ser jorobado? Y después le preguntó al mozo por una ruta y el mozo dijo: y sí, ese camino es jorobado. Y Goran preguntó: ¿es un camino que sube y baja? No, dijo el mozo. Para decirlo mal y pronto, es un camino jodido. Y allí entendió que no es lo mismo decir el camello es jorobado a decir el camello está jorobado. Y también se confundió cuando uno de la mesa de al lado dijo: ¿ese? Ese es el dueño del circo. Pero no había ningún circo, aludían a algo misterioso que quién sabe dónde estaría. Y como estaban hablando de personas, uno dijo: ese es un pichi. ¿Qué será pichi? Miró en su diccionario y decía: peludo, quirquincho. Por el tono despectivo con que se refería al pichi, no parecía nada bueno ni agradable, ya lo iba a averiguar. Y después entendió que hablaban de dinero y de cheques, y uno le dijo al otro: va a cobrar el día del arquero. ¿Y cuándo sería el día del arquero? Él tenía en su guía las fiestas nacionales del país: el día de la flor nacional, día de la madre, día del animal. Pero el arquero tenía día. ¿Sería algún indio con su flecha y su arco o el arquero de fútbol? Eso no estaba en su diccionario, y tenía muchas ganas de acercarse a preguntar, pero ya se habían reído en el banco de él, y no quería pasar por otra igual. Se puso a comer y se tomó una cerveza, y oyó que uno le decía a otro: tomá mate y avivate. Eso tenía que hacer él, tomar mate que debe servir para reanimar. Estaba disgustado, confundido y con bronca. Hablan de pichis, de chimangos, de perdices. Había oído decir: no levantes la perdiz, y también: ese tiene la vaca atada. ¿Dónde están los pichis, las vacas, los chimangos? No se ven por ningún lado. Pero no estaba furioso, estaba abatido, tan abatido que hizo una cosa que nunca hacía en los hoteles. A la noche se puso a mirar la televisión, humildemente, junto a una señora sorda que tenía un gatito. La señora primero le sonrió, y eso le dio cierto placer, por lo menos una que lo miraba, pero después descubrió que tenía como una sonrisa permanente y no se sabía bien por qué. Entonces se puso a mirar la televisión y ahí se llenó de entusiasmo. Era un programa que se llamaba Turismo de Campo. En él mostraban a unas gentes esperando turistas. Unas mujeres cocinaban, otra ordeñaba, y un hombre, eso fue lo que lo decidió a ir, manejaba la zorra de la vía. El periodista decía: usted puede viajar en zorra si quiere, y mostraba cómo se deslizaba por la vía del tren. Entonces Goran gritó entusiasmado: Piribiridam, el nombre de la zorra en holandés. Y la señora sorda lo escuchó y él sintió que lo aprobaba. El gato también parecía de acuerdo. El periodista decía:
usted puede andar a caballo, ordeñar la vaca y contemplar cómo se acicalan las nutrias. Y él pensó, ahí están todos los animales, yo quiero ir para allá, allá se entiende todo. Y después dijo por casualidad, sin darse cuenta de lo que decía, ahí está la madre del borrego. Cuando llegó a Iramain, que así se llamaba el pueblo, lo que vio superaba todo lo que había imaginado. Había una estación de trenes como de juguete, con un cartel rojo que indicaba su nombre. De un lado casas y del otro del lado de la estación campo verde hasta donde alcanza la vista, como si las casas estuvieran junto al mar. Y en el campo, echadas en grupo como si participaran de una fiesta campestre, las vaquitas bajo un cielo azul celeste con nubes de algodón. Pero las vacas no estaban solo en el campo. Del otro lado, como las casas eran espaciadas, también estaban en los terrenos. Él se paró para mirar las de un terreno y un paisano le dijo, esa es Gabriela y esa Estela. Gabriela es buena, pero Estela es un poco retobada. ¿Retobada? ¿Retobada? ¿Cómo así? Dijo alarmado Goran. Otra vez se quedaba sin entender. Usted no es de acá. Lo noto por el habla. No, soy de Holanda. ¿Y dónde vendría a quedar eso? Tenía el mapa dentro de la bolsa, pero no lo iba a sacar ahora, antes de instalarse. Entonces, señalando dónde termina el campo, dijo, queda para allá. Ah, dijo el paisano. Nunca vi una persona de las Europas de ahora. Acá tenemos de las de antes. Ah, ¿cómo así? Y claro, que han venido de mucho tiempo atrás. ¿Quién sabe cuándo? La abuela de mi señora vino de las Europas y la madre de ella, mi finada suegra, sabía toda la historia, pero mi señora no se recuerda ningún pormenor. Y Goran entendía casi todo. ¿Qué quiere decir maniera? Preguntó Goran. Y no se deja agarrar así nomás. Son como los cristianos, algunos son cumplidores, otros son manieros. Después de esa conversación se puso a mirar a dos ovejas que estaban en otro terreno. Comían el pasto y el césped comían el pasto y el césped quedaba parejo como con la cortadora, en la calle de tierra. Había tres pichones de tero, grandes como palomas. Una señora se le acercó y dijo, ¿quiere un mate? Sí, dijo Goran, porque el mate aviva. Ya lo creo, dijo la señora, y le dio un mate casi tan grande como un zapallo. Goran hizo un gesto raro, porque era la primera vez que lo probaba, y la señora dijo, hasta que se acostumbre, es amargo, pero cumplidor. No es retobado, entonces, dijo Goran. La señora se rió, los dos se rieron. Ella dijo, ¿usted va a dormir a lo de Susana? Él no sabía dónde era, pensó que era lejos. Era a 2 pasos. Había una hilera de casas bien construidas, pero muy viejas, y enfrente de la estación, con su cartel que parecía de juguete. La señora que lo acompañó quiso que se descargara de la mochila, así ella lo ayudaba, y él se negó. Sería que en ese lugar las mujeres cargan bultos. La propia Susana estaba en la puerta y lo hizo pasar. Él le dijo, «Señora, ¿me da una llave de la habitación?» «No», dijo Susana, «acá no usamos llave. Usted muévase aquí como si estuviera en su casa». «Señora, ¿quiere mi documento?» «No, mijo, no». Susana ya sabía que él venía de las Europas y que cargaba una bolsa como de 50 kilos. Dejó su gran bolsa en el centro de la habitación, que quedaba como un objeto extraño. La habitación parecía pertenecer a algún miembro ausente de la familia que en cualquier momento volvería a vivir allí. Sobre la mesa de luz había una Biblia. Por suerte tenía una letra tan chiquita que le ahorraba la obligación de leerla, aunque dado el caso, y en la ventana, que daba a un jardín, había calcomanías. Una decía, crema de ordeñe para las vacas. Otra representaba un campo de trigo. De afuera venía el mugido de una vaquita y era tan nítido que parecía que lo llamara a una. Junto a otra cama, una cuna de fabricación casera. Ahí guardaban sábanas y manteles. ¿Por qué la ventana sería tan baja? En cualquier momento se podía acercar una persona o una oveja para departir con él cuando estaba acostado en la cama. En la pared había un armarito hecho con la carcasa de un televisor viejo y al lado un ropero oscuro que parecía traído por los que vinieron de la Europa de antes. Pero no era cosa de detenerse tanto a mirar la habitación. Quería recorrer ese pueblo a lo largo y a lo ancho. Tomó una bolsita de la bolsa grande y se largó.
El pueblo tenía 3 cuadras a lo ancho y otras 3 de fondo. Por todos lados lo rodeaba el campo. No bien salió, como si percibiera sus intenciones, la señora Betty de la casa de al lado le dijo: «Si quiere lo acompaño para que no se pierda». «Oh, no, gracias», dijo él. Se iba a perder en ese pañuelo, justamente él, que había estado en Londres, en la India y en Tombuctú. «¿Y para dónde agarro?», se dijo. Primero pensó en recorrer el pueblo prolijamente, bordeándolo todo, y después decidió: «Voy a ir a donde me lleven mis pasos». Los pasos lo llevaron a la plaza, desde cualquier camino que tomara. Los pasos lo hubieran llevado hasta ella, lo hubiera visto. La plaza recordaba algún tiempo no lejano en que el ganado se habría reunido ahí. De hecho, una oveja comía pasto junto a la estatua de San Martín, un poco desdibujado por la contundencia de la oveja y de 2 perros echados, absolutamente inmóviles, tan distintos de los perros urbanos que desean todo lo que ven o huelen. Era como si hubieran visto y olido todo lo necesario. También estaba el monumento a los caídos en Malvinas, con una máscara colectiva que los representaba a todos, parecida a las máscaras micénicas. Más allá, un hombre enseñaba a andar a caballo a un chico de unos 4 años. Desde su banco de plaza él escuchaba la enseñanza perfectamente. Nadie haría movimientos para llegar a ella, vestirse, llevar dinero, pasar de adentro a afuera. En realidad descubrió que no había mucha diferencia entre adentro y afuera, sino entre sombra y sol. Por ejemplo, la casa donde dormía y las que estaban alineadas junto a ella de unos 100 años no tenían ventanas delanteras para que no entre el sol. Uno entraba en ellas y reinaba la oscuridad. Entonces las habitaciones eran como un árbol que da sombra. Cuando se levantó y empezó a recorrer, vio que había un estilo Iramain para decorar jardines. A cada rosal le ponían una base de neumático, como un soporte blanqueado, y en un jardín había tantas bases de rosal que parecía una competencia de flotadores. Y más lejos, ya llegando al límite del campo, a un gran árbol le pusieron piedras en la base. Sobre las piedras, una enorme cubierta y dentro de ella leña. Sí, había un estilo Iramain. Mientras escuchaba a un pájaro que parecía tener hipo, vio también un pequeño molino como decoración, y ahí se entusiasmó. Un molino como los de Holanda, y todas esas cubiertas de auto. A él le gustaban las formas redondas. Y a medida que avanzaba el día, se veía venir a la gente del campo, unos pocos, pero se recortaban tan nítidamente que se podía percibir de lejos el modo de andar. ¿Dónde estarían las casas de ellos? Todo estaba a la vista, y cuando abrió su pieza y miró su gran bolsa en el centro de la habitación, pensó: «Parece un animal». Y por primera vez no abrió la bolsa para ver si todo estaba en orden, ni para colocar arriba lo que necesitaba primero, ni para ver los usos horarios. Tuvo la certeza de que todo estaba en su lugar. Y ya cayéndose de sueño, pensó: «¿Y al final qué tienen las bolsas? Cosas». Y así se durmió una larga siesta. Goran vio por la calle, es un decir, tantos ruidos mezclados con morochos que quiso saber algo sobre la historia del lugar. Entonces le preguntó a Alicia, que vendía artículos escolares, caramelos y cigarrillos, y servía café en una gran habitación sombría, quién sabía algo de la historia del lugar. Era el único cliente que tomaba café, y ella tomó uno con él. Goran no sabía si era cliente, amigo, o debía comprar alguna de las cosas que colgaban de la pared. Ella le dijo: «Acá no roba nadie, porque somos 300 habitantes nomás. Eso sí, tengo un poco de cuidado con los perros, porque lo pueden desconocer. Y ahora, si quiere, vaya a lo de don Montiel, que él le va a explicar mejor que yo. Y acá venga cuando guste, que así yo le pregunto de Holanda. A mí me encantaría viajar, pero si viene alguien de afuera o de Buenos Aires». Últimamente vinieron de Buenos Aires para filmar los zapallos gigantes. Para mí es como si viajara. Entonces fue a ver a don Montiel, que estaba sentado en la vereda con una bombacha y una faja. Su mujer llegó después, no parecía muy convencida con esa conversación. Parecía como desteñida o percudida, como si la tierra de la calle lo hubiera afectado. Goran le preguntó a don Montiel: «¿Usted es criollo?». «Criollo y porfiado». «¿Retobado?». «No, eso jamás». «¿Retobado? ¿Pa qué?». «¿Y cómo se apellida usted, señora?». «Déqueres», dijo con desgano. «Entonces, alemana». «Yo soy rusa». «Apellido alemán». «Ah, qué sé yo». No tenía el menor interés por sus orígenes.
Con los ojitos llenos de picardía, don Montiel dijo: «Ella es retobada». Primero Goran dio un respingo, después se dio cuenta de que era un chiste. Preguntó: «¿Cuánto vieja es su casa?». «Uy, más de 100 años. Eran las casas de los puesteros, gente muy rica. Mi mamá vivía en el campo y el abuelo nos pegaba con el látigo. Mi mamá tenía 1000 gallinas y fabricaba la manteca». La señora de don Montiel interrumpió y dijo: «Antes puro carrito ruso». Goran dejó pasar lo del látigo del abuelo, pero indagó lo de los carritos rusos. Don Montiel dijo: «Van a hacer un museo en la estación. Van a poner los carros que le dicen rusos, que se usaban antes». Lo dijo con cierta reserva y con aire de «las cosas que se les ocurren». Van a poner las cosas de antes, hasta la escupidera. ¿Quién guarda tanta cosa? Si la usa, la tiene pa' uso. Y si no, ¿quién guarda la escupidera? También ahora la usan pa' maceta. Del museo pasaron a los animales y ahí Goran se enteró de muchas cosas. Que los animales saben cuándo se van a morir, que el caballo conoce al amo por el modo de hablar, que ellos se encariñan con los animales que crían. Sobre todo los criados a biberón, dijo don Montiel. Yo tenía una chancha que me caminaba atrás como una legua. También dijo que les ponían nombres a las vacas. Una ternera era Maruca, otra que tenía las guampas torneadas se llamaba La Corneta y otra La Chica de 17. Y cuando no entendía la palabra guampas, don Montiel se lo explicaba por gestos. De repente don Montiel le soltó de sopetón: «Y dígame, ¿por qué todo el mundo odia a los judíos?». Goran había estudiado en la Universidad de Lovaina y echó a mano sus lecturas pasadas y explicó como pudo. No le pareció haber dado una explicación convincente, y a don Montiel tampoco, porque dijo: «Sí, todo eso era antes, pero ahora». Y ahí trabajosamente Goran intentó explicar de nuevo, y don Montiel dijo: «Ajá». Después dijo: «A los alemanes les prenden más los evangelistas y a los cristianos». Es un decir, yo no es que sea cristiano del todo, pero a mí me tira más el cura, aunque la verdad, tampoco con exageración. Supimos tener un curita muy bueno, que venía con viento, lluvia y barro. Eso sí, un día me cansé de que viniera tanto sin parar, y más que pasaba siempre con su bicicleta por el mismo lugar, y le puse una víbora muerta donde él se apeaba para ver qué hacía. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para que se apeara alguna vez en otro lugar, para que se quede en su casa cuando llueve. Cuando llueve a toda la gente le tira las casas. En vez el cura que tenemos ahora no sirve de nada, igual que el maestro de música. Solíamos tener uno que hacía cantar hasta las piedras, y el de ahora no sabe ni para él. Dígame, ¿por qué hay gente que no se le comprende cuando habla? Vinieron unos evangélicos de la Norteamérica, eran blancos y negros. Levantaron una iglesia que está al lado del Puente Viejo, ¿la vio? Trajeron una traductora para hacer la escritura del terreno, porque la escritura tiene que estar en argentino, y después desaparecieron y no volvieron nunca más, y es de entender. ¿Cómo iban a dar la prédica? ¿Quién los iba a entender? ¿Usted lo mío entiende? Todo, mijo, a usted se le entiende lo más bien. Goran se fue un poco desconcertado. Habían hablado de los cuises, de los protestantes, de los judíos, de los carritos rusos. ¿Qué venía a ser toda esa conversación? Se ve que no les importaba agotar cada tema, más hasta parecía que cuando decían seguro estaban como distraídos, como si se pudiera decir seguro a todo. Pero notó que cuando decían ajá, era que lo contado revelaba cierto interés, como si incorporaran algo nuevo, pero el comunicado puntual era suficiente, no indagaban más, tal vez procesaran todo lo hablado a solas, y después notó que los que se acercaron a escuchar la conversación eran como 5, se ve que no tenían interés en la charla y se fueron sin despedirse, como si la conversación fuese cine o televisión, de los que uno se va si no le importa. No saludaron, pero se quedó tan contento de que a él se le entendiera tan bien que prometió volver a consultar a don Montiel al día siguiente. Al tercer día Goran se echó a andar. Es un decir, porque allí se deslizaban de adentro a afuera con toda naturalidad. No hay escalones en las puertas, uno está en la vereda sin pensarlo. Enfrente la estación, inmediatamente el campo. Era todo tan abierto, tan igual a sí mismo, que no permitía tener pensamientos ocultos. Entonces se puso a mirar el suelo, donde había bosta seca,
En un terreno una oveja y al lado una máquina de cortar pasto, y en el terreno de al lado una planta roja, como de jardín suburbano. Desde otra casa se escuchaba una radio. Atrás estaban las gallinas y frente a la casa un auto. Entonces entendió por qué mezclaban los temas de la conversación. Porque ahí las cosas estaban mezcladas. Dos teros saltaban en la calle frente a una pareja, él morocho, ella rubia, que tenía como un taller de muebles al aire libre, debajo de una jaula de cotorras. Goran le preguntó al hombre si conocía a algún nieto de inmigrantes para saber la historia. Le dijo, ¿cómo no, don Herman? Acá nomás. Eso sí, estuvo un poco jodido, pobrecito. ¿Jodido? Se alarmó Goran, pero entendió que estaba enfermo. Jodido era torcido, retobado y también enfermo. Lo acompaño, le dijo el hombre. La casa de don Herman estaba a 20 pasos, pero sería costumbre acompañar a todo el mundo. La casa era blanca, con jardín delantero, y don Herman estaba en la puerta como si supiera que venían por él. Era un viejo muy alto y delgado, de aspecto frágil, como si su cuerpo estuviera incómodo con el entorno. Y Goran, después de despedir al carpintero y de explicarle al dueño de casa que venía de Holanda, le preguntó, ¿qué origen es usted? Empezó a hablar con voz convaleciente y él mismo notó que no se le entendía bien. Entonces gritó hacia adentro. ¡Eva! Eva vino con cara de "a esta película ya la vi" y trajo un papel orlado de amarillo donde estaba la historia de la familia. Ahí se decía que en 1470 eran checoslovacos emigrados a Alemania. Parecía tan lejano 1470, sobre todo porque un montón de nietos se corría alrededor de la mesa, que Goran le preguntó, ¿y el abuelo? Y don Germán contó una larga historia. De Alemania a Francia, de Francia al Paraguay, y mientras la tía estaba en el Paraguay, el hermano estaba en Olavarría, pero después volvían, para la cría de abejas, y después dijo, somos los primeros pobladores de Iramain. Sí, pensó Goran. La historia era apasionante, pero entre la voz quebrada de ese hombre, la cara de fastidio de Eva que lavaba los platos y 10 chicos que se corrían alrededor de la mesa, no se podía sacar mucho en limpio. Además, parecía que en cualquier momento Hermann entraba en la lista de los antepasados de Essen, de la Alsacia-Lorena y del Paraguay. Entonces dijo, no quiero cansar a usted. Eva asintió, como el que calla otorga, y él le preguntó, ¿usted gusta vivir aquí? ¿Qué me va a gustar? Me voy a vivir a Buenos Aires. Lo dijo con el aire de que era obvio que a nadie podía gustarle ese lugar, y don Herman quedó como más encorvado y amarillo, como la orla de papel de los antepasados. Cuando salió de allí, la casa quedaba enfrente de la plaza, otra vez la plaza con la máscara de Micenas y el perro echado a su lado. Otra vez el árbol de construcción artística en la base, hecha de flotador y hojas. Otra vez la pequeña iglesia. Se dijo Hans, Seibaus, Makasen. ¿Qué hago acá yo? Ese don Herman se va a morir pronto y a mí qué me importa de la tía de la hermana que era de Alsacia-Lorena. ¿Y a quién le importa? Yo también a lo mejor me muero. Que no sea por Dios en este espléndido pueblo. Y la máscara de Micenas, la tía de don Herman que se fue al Paraguay. Se volvían todos como de la misma época, formando parte de un pasado irrelevante pero a la vez pesado. Vio un mercado, La Colorada. Automáticamente pensó, debo averiguar qué es ese nombre. Y después, como la señora de don Montiel, se dijo, ¿qué me importa? La Colorada puede ser una mujer, una vaca, lo que fuere. Que sea lo que se le ocurrió al dueño. Y ya el pueblo terminaba. Era cosa de no creer que algo tuviera límites tan precisos, que todo estuviera tan quieto y tan expuesto a la vista. Pero después se le ocurrió otra cosa. Para llegar al campo, que era el objetivo que se había fijado, se iba a volver chiquito y pausado para que el pueblo le durara. Iba a mirar al suelo, sí, en el suelo hay muchas cosas, sí, bosta de vaca muerta y seca, ¿qué me importa? Pero en el confín del pueblo vi una huerta maravillosa, como de media manzana, con zapallos y choclos gigantes. Estaba junto a una casa de lata, y en la puerta había un auto muy lindo. Un joven lo lavaba. Era un muchacho de aspecto urbano, no condecía con esa casa ni tenía cara de hacer la huerta. Goran se acercó a mirar la huerta con fingido interés. Estaba todavía bajo el efecto de su deletérea sensación anterior, pero tenía curiosidad por saber qué relación había entre ese muchacho y la choza. Le dijo hipócritamente,
¡Qué hermosos zapallos! Dejó de limpiar el auto y dijo: Pase, pase, mire. Pero Goran no tenía ganas de recorrer los zapallos, ni los choclos, ni montones de verduras que desde que el mundo es mundo, el hombre les pone algún nombre. Entonces el muchacho lo hizo entrar a la choza gentilmente y lo acompañó a una especie de cobertizo de chapa con piso de tierra, un cobertizo esperpéntico, y siempre urbano y con excelentes modales, dijo hacia adentro: Mamá, por favor, trae las sillas. De adentro salió una señora vieja de ojos fulgurantes, con cara de pocos amigos. El hijo dijo: El señor es holandés. La vieja no se inmutó por el comunicado. Entonces Goran, para congraciarse, dijo: ¡Qué hermosos zapallos! Ella dijo: Sí, justamente cuando vinieron los de la televisión vinieron a firmarlos. Eran como 7, yo por si acaso tengo siempre un garrote detrás de la puerta, porque hay mucha gente mala. No era una señora irritable, era una mujer que parecía haber nacido irritada, y no se la podía imaginar con otro aspecto o edad. Empezó a desplegar todos los males del mundo. Habló de la mujer que se torció el brazo por sacar un ternero de un pozo, de los malos gobernantes, de los malos caminos y conductas. Como era un poco jorobada y se quejaba del dolor de piernas, Goran imaginó que cada mal se había incrustado en cada parte de su cuerpo. Además tenía cara de pelear con su marido, que se acercaba a ellos como un huevo de gallina en la palma abierta. Era un hombre altísimo, y Goran, para variar de conversación, le quería preguntar de qué origen era él, pero seguramente no le importaría, porque miró a Goran como si siempre hubiera estado allí sin ninguna curiosidad. Se notaba que vivía prácticamente en la huerta, y de vez en cuando venía a traer un comunicado a la choza, como ahora, que dijo siempre mostrando la palma: La gallina puso un huevo fuera de lugar. Sin esperar respuesta, ni recibirla, ni saludar, volvió a la huerta. Cuando Goran se levantó para irse, la reina de los males le dijo: Cuidado con ese perro que es garronero. ¿Cómo así? Te ataca por detrás. Siempre tratando de no disgustar al perro garronero, Goran se despidió del hijo que lavaba el auto con pasión. Curiosamente, la visita a la bruja le resultó estimulante. Ya estaba cayendo el sol y todo parecía más preciso: los ruidos, los colores. La planta de adorno parecía más roja, y la parte blanca del ternero cara blanca parecía de nube. El pájaro con hipo cantaba con entusiasmo. Era todo un concierto de vacas, palomas y ranas donde no había solistas. Y últimamente se sentía agradecido y contento cuando el tiempo pasaba mientras estaba distraído, como si no pudiera aguantar el pasaje de una hora a otra del día, y agradecía a la naturaleza que lo hiciera por él. Sabía que había algo de malo en eso, en matar el tiempo, pero la satisfacción de ver cómo llegaba otra hora del día, y entonces todo cambiaba, valía la pena. Y llegó a las casas, ahora le decía las casas, como don Montiel, y entendía la expresión. En la ciudad es mi casa o tu casa, porque son muchas. Aquí las casas son refugios de los humanos, son de todos y de nadie, son como arboledas seguras. Y vio a don Montiel en la vereda tomando mate. Le dijo: Vengo a fresquear acá. ¿Quiere un mate? Tomó ese mate que iba. Don Montiel estaba con uno de sus hijos, el que parecía medio desencontrado con la vida. Don Montiel hablaba y el hijo ponía cara de reserva. Goran contó: Fui al fin del pueblo, a una choza. Ajá. Y hablé con la señora, la describió por señas, y vi al marido. ¿Ella es retobada? Don Montiel se rió y dijo al hijo: ¿Oíste? Fue a lo de... Lo dijo entre risas y asombro, como si Goran hubiera metido el pie en un hormiguero. El hijo no aprobó el festejo de su padre, como si se debiera ser más cauto. Don Montiel dijo: Ella vino con un circo y se fue quedando, y más después se casó con el pobre cristiano. El hijo de don Montiel guardaba silencio, como si no se debiera comunicar eso a un extranjero. Las intimidades lo entenebrecían, lo ponían mal, sin embargo se quedaba. Y como eran ellos tres solos, y don Montiel con el hijo, parecían poca gente, como si hubiera un vacío, como si solo fuera animado el mundo cuando son varios, como variados son los sonidos de la vaca, las ranas y el tero. Era un agente coral. Y ese mismo día puso las botas chicas dentro de la grande, se despidió de Susana y llamó a la puerta de don Montiel. Le dijo: ¿Se va, amigo? Así es, le dijo amigo mirándolo a los ojos, no como cuando decía seguro, que entonces miraba para todos lados. Es de notar cómo se le ha soltado la lengua acá, dijo don Montiel.
y después, con el tono que empleaban entre ellos, que no era el mismo que usaban con la visita, como más imperioso, le dijo: «Usted tiene que volver». «Ah, sí, sí», dijo Bolan, y después pensó: «Es un decir, como dice don Montiel», pero al momento se sorprendió pensando: «¿Cómo voy a volver de donde nunca me he ido?».